A las 11 de la mañana, 10 minutos, regresamos, estamos en Sala de Prensa Blue, los estamos acompañando a través de todas las frecuencias de Blue Radio, también a través de bluradio.com, nos ven en la señal digital de Blue Radio en Ditu y también en Noticias Caracol en vivo. Hablábamos de la noticia, María Camila, que hoy concentra la atención de columnistas, analistas, periodistas y demás, que es la decisión y la sentencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero hubo también otra información esta semana que se conoció casi en paralelo, incluso sabe que muchos decían que tenía que ver con la decisión sobre el expresidente Uribe, y es que hubo primero una cadena de rumores provenientes de fuentes del gobierno de Estados Unidos sobre el aumento, en ese momento se decía, de los aranceles a Colombia. Hasta del 20%, pero después parece que salimos bien librados y que no corrimos la suerte de Brasil, que sí está viendo el latigazo político a través de los aranceles. En un aumento, tengo entendido, Brasil tiene del 50%. Claro, recordemos que es por el caso también judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro. En Colombia, entiendo yo, y dicen los expertos, especialmente del sector de la exportación, de los exportadores, que salimos bien librados. Hubo una reunión justo el día en que se conoció esa decisión entre el presidente Gustavo Petro y el embajador encargado, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, en Colombia, John McNamara, en la Casa de Nariño. Entonces, y luego la ministra de Comercio dice: los equipos técnicos de los dos países están trabajando en ver cómo conciliamos el tema de los aranceles. Don Juan Camilo Merlano en Washington, ¿cómo va? Juan Roberto, María Camila, feliz domingo. ¿Cómo van? Bien, bueno, ya vamos a hablar del tema Uribe, pero arranquemos hablando de aranceles. La sacamos barata, ¿cierto? Sí, esta oleada de arancelaria del gobierno Trump. Afortunadamente la sacamos barata, hacemos parte de un grupo grueso de países que incluso algunos medios lo llaman como el grupo de países que no logran ser un problema que capte la atención del presidente de los Estados Unidos, porque él dividió esto en 3 bloques. Los países con los que Estados Unidos tiene superávit comercial, que allí está Colombia, los países que tienen un superávit de ellos, con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial, pero menor, que es arancel del 15%, y con los que el déficit comercial de Estados Unidos es mucho mayor, que allí ya entra países que tienen un arancel por encima del 15%, y son los que ha enfocado esta negociación el presidente de los Estados Unidos. Allí, por ejemplo, está Suiza, que terminó con un arancel del 39%, la Unión Europea terminó con del 15%, Canadá termina con el 35%, socios comerciales muy importantes, pero nosotros afortunadamente nos mantenemos en el mismo nivel en el que estuvimos desde el mes de abril, desde el llamado Día de la Liberación. Entonces, las condiciones para Colombia no cambian, y sí, al contrario, si las cosas se mantienen así, algunos productos, como ya han dicho expertos, podrían tener competitividad, como por ejemplo el café, porque Brasil tendría 50% en su café, Vietnam tendría 20% en su café, las flores, porque Colombia tiene el 10%, Ecuador tendría 15% en sus flores. Entonces, si las cosas se mantienen sobre este entendido, de ahí se podría sacar alguna ventaja, dicen los expertos. Juan Camilo, en términos, y pues nosotros no somos economistas, pero sí debemos tratar de entender y de explicar a nuestros oyentes y televidentes el impacto de esta decisión. Si le entiendo, cuando usted dice la sacamos barata y nos mantienen el arancel del 10%, eso significa que cualquier producto colombiano que vaya al mercado americano sigue pagando un impuesto de entrada del 10%. Sí, señor, que ese impuesto, hay que decirlo, lo paga el importador. Eso, o sea, ahí se ajustaría, obviamente, los empresarios colombianos con los importadores estadounidenses, pero el arancel se paga a la entrada del país. Claro. Eso lo paga el importador, y por eso es que dicen también que eso terminará pagándolo el pueblo estadounidense. Juan Camilo, estamos en el grupo que suena feo decirlo, pero casi que de los irrelevantes políticamente, pero esta decisión llega justo de una semana muy agitada por cuenta de esta decisión en contra del expresidente Uribe. ¿Por qué será que no se reflejó inmediatamente? Sí, yo creo que uno podría dividirlo en 2 cosas. Desde el punto de vista comercial, Colombia no tenía riesgo en ningún momento, porque, de nuevo, en términos comerciales, criterios comerciales, nosotros tenemos un déficit comercial frente a los Estados Unidos, y con base en ese criterio no había temor. ¿Cuál era el temor que existía? Criterios políticos, que se aplicara el mismo rasero que se le aplicó a Brasil, que por cuenta de considerar que hay una persecución política en contra de un expresidente que es afín a Donald Trump,
se aplicara ese mismo garrote en el caso de nosotros. ¿Y por qué había miedo? Pues porque el secretario de Estado Marco Rubio es una persona cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque desde el Departamento de Estado consideraban que se trataba de una instrumentalización de la justicia en Colombia, y por las voces en el Partido Republicano muy cercanos al gobierno que decían que esto era una persecución política. De ahí se desprendía el miedo, pero en honor a la verdad, si bien en el Departamento de Estado sí están muy atentos a esta situación, sí lo están siguiendo paso a paso, uno en la Casa Blanca pregunta y eso no está en el radar. Es decir, Marco Rubio lo tiene en su radar, obviamente, pero en el radar de la Casa Blanca, de la gente que día a día está manejando las cuestiones de seguridad nacional en la Casa Blanca, no lo tienen como la prioridad número uno. No somos tan trascendentes como para esperar un batacazo en los próximos días. Aún no. Yo tengo la impresión, por lo que he visto también y por la gente con la que uno habla, que van a esperar un poco el proceso de apelación en octubre. Esa es la impresión que yo tengo. Antes de octubre, sí, se va a hacer antes de octubre. Exacto, sí. Exactamente. Entonces, obviamente estamos en un escenario muy incierto, hay mucha incertidumbre, es muy volátil, aquí pasan cosas de un día para otro. Pero lo cierto es que ya tuvimos 2 fechas esta semana, primero con la condena el lunes y luego con la sentencia el día viernes, y pues no han llegado las acciones. Sí, Juan Camilo, independientemente de todo esto, y usted lo mencionaba, y así no nos mencionen, seamos intrascendentes, pero evidentemente Colombia se ha vuelto como una, no digo que una piedra en el zapato, pero sí es como una espinita que está ahí, que en cualquier momento para sacarse esa espinita, Estados Unidos puede lanzar un tsunami o comercial, o acuérdese que ahora en septiembre viene la desertificación. Sí, ustedes recuerdan muy bien, Juan Roberto, que cuando ocurrió la crisis del 26 de enero, que tuvimos esa orden ejecutiva prácticamente en borrador, el mensaje de la Casa Blanca es que ese borrador estaba allí, que eso estaba en un cajón, pero ya está redactado, ya está escrito, y no es sino que el presidente de los Estados Unidos le ponga la firma. Desde ese momento, esa es la versión de la Casa Blanca. Entonces, pues por supuesto que hubo una orden que estuvo redactada para imponernos a nosotros aranceles, existió y pues ahí está. Entonces, obviamente la certificación, que es el próximo paso en el mes de septiembre, certificación o desertificación, es el paso siguiente, y efectivamente podría haber algunas medidas teniendo en cuenta que en el argumento de, por ejemplo, tráfico de drogas, como es el caso del fentanilo para Canadá y México, ese es el argumento de Trump para subirle los aranceles a ellos. De hecho, esta semana hubo un artículo muy bueno de un centro de pensamiento aquí en los Estados Unidos, el Council for Foreign Relations, donde dicen, está bien, Colombia muy seguramente lo van a desertificar, pero ¿qué es lo mejor que puede pasar? Que nos desertifiquen, pero que coloquen unos waivers. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Excepciones. Sí. Listo, Colombia tiene el golpe político de que es desertificado porque no ha cumplido lo suficiente en esfuerzos para contener el tráfico de drogas, porque en materia de extradición está cambiando sus posiciones, pero nosotros dejamos los recursos de asistencia para fuerza pública, no afectamos, por ejemplo, los votos de préstamos en el marco de organismos de la banca multilateral. Es decir, el golpe político, pero en términos de acciones no nos recortan recursos. Sí, pero mire, vuelvo al tema de los aranceles, Juan Camilo, porque viendo hoy un artículo en el New York Times que habla sobre aranceles, no sobre Colombia, sobre aranceles en general, porque hubo noticia esta semana, dice que para que los quiten va a ser muy difícil porque ya el gobierno federal está reportando ganancias por la entrada de esos impuestos. Sí, pues Trump lo que dice es que han ganado 150 mil millones de dólares en tarifas desde que las implementó, y pues obviamente esto es una de sus banderas, e incluso él propone que va a bajarle los impuestos a los estadounidenses porque ahora le está cargando esos impuestos a los países que quieren comerciar con los Estados Unidos. Esto es un punto de honor para él. Acuérdense que tariff es la palabra más bella del diccionario, entonces esto para él es un punto de honor y es un punto para muchos de terquedad también, pero él va adelante con eso. Y falta ver cuáles son los nuevos aranceles, por ejemplo, China, que con ellos también hay una fecha el 12 de agosto que se vence. Es compleja la situación. Y lo que usted dice, esto es muy volátil, la liebre brinca en cualquier momento, pero reitero, el que Colombia no tenga embajador en propiedad hace ya bastante tiempo muestra lo poco importante que sobre eso ya lo comentábamos hace unos días, Juan Roberto. El rumor aquí
en el Senado, en el comité, es que el gobierno va a desistir de esa nominación de Daniel Nuland. Esa nominación, recordemos, llegó, el presidente Trump la anunció antes de ser nominado, de juramentado en diciembre. Llegó al Senado en marzo. Y meses después lo que me dicen a mí es que hay una carpeta ahí y hay unas cuestiones como declaraciones de renta, financial disclosure, lo llaman los gringos, que el hombre todavía no ha llegado a esa documentación, que el retraso es de él, pero que el rumor es que el gobierno ya va a desistir de esa nominación. Y también es cierto que el presidente Trump en estas últimas semanas estuvo llamando, esto lo reportó un medio aquí en Estados Unidos que se llama Punchbowl, estuvo llamando directamente al presidente del comité, Jim Risch, y le dijo, quiero que me aprueben a mis nominados, y convocaron audiencia tras audiencia para tener audiencias de nominación, pero de casi todos los embajadores, pero por ningún lado figuró Daniel Nuland. Y ya se fueron de receso por todo el mes de agosto. Entonces, eso ya no va, entonces. Sí, no. Pero bueno, sí, digamos que toca ver después, en mes de septiembre, pero ya todo este mes eso ya está congelado. ¿Sabe por dónde sí nos podemos volver trascendentes? Y eso me lo decía una fuente en Washington, un viejo amigo, por el lado de Venezuela, Juan, por el tema del cartel de los soles. Sí. Ay, no, sí, por el lado que menos conviene. Sí, por el lado donde más palo nos pueden dar. Pues Juan Camilo, quedamos pendientes de esta liebre brincona que es el gobierno americano. Uno no sabe por dónde va a brincar. Sí, tal cual. Bueno, ya veremos por dónde brinca. A descansar. Hasta luego, a descansar. Feliz domingo, un abrazo. Juan Camilo Merlano, hablando de otra noticia de la semana. Colombia le mantienen los aranceles del 10% y nos mantienen en una categoría de países que ni fu ni fa.